Que Dios les bendiga, hermanos. No saben cómo me siento de contento de estar acá. Amén, gloria a Dios. Sí, yo le preguntaba esta mañana al hermano Toyo, y le digo, ¿están siempre en la casa del hermano Pedro? Y él me dice, no, ya no, hoy en la casa de Dios. Amén, gloria a Dios. Hoy es la casa del Señor, bendito sea. Hermanos, vamos a desmenuzar hoy el verso que fue nuestra lectura bíblica. Nuestra lectura bíblica la tuvimos en Mateo, el capítulo 5 y el verso 6, que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Para comenzar, no debemos olvidar el momento en que el Señor Jesucristo dijo esto. Esto fue prácticamente en el marco del primer gran sermón que Jesús predicó, que es conocido como el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo estaba explicando en las bienaventuranzas cuáles son las características de los ciudadanos del reino. Eso estaba explicando. Y entonces dijo que una de esas características es que los ciudadanos del reino de los cielos, estos tendrían hambre y sed de justicia. Y esto nos hace recordar lo que el salmista dijera hace 100 años antes, cuando cantó: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Miren, la diferencia entre un cristiano y una persona que no es cristiana es que el cristiano tiene hambre y sed de la presencia de Dios. Y por eso no se puede quedar en la casa. No se puede. Por eso no necesita que le estén diciendo, hay que ir al culto. ¿No? Porque él anhela ir. Él anhela ir. Y entonces dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Y fíjese que dice, serán saciados. Eso es una promesa. Es una promesa. Y como ya aprendimos en la escuela sabática, Dios cumple la promesa. Dios cumple la promesa. Ahora, primero debemos de entender qué es la justicia. ¿Qué es eso? Necesitamos explicar porque a veces utilizamos una serie de palabras y no tenemos así como muy clarito qué es lo que significa. Para eso, hermanos, por favor, vayan a ir al Salmo 119 y al verso 172. Salmo 119 y el verso 172. Dice así la palabra del Señor: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces, hermanos, cuando estamos hablando de la justicia, estamos hablando de los
mandamientos de Dios. Ahí está clarito, ¿verdad? Dice, todos tus mandamientos son justicia. Ahora, Apocalipsis, el capítulo 19. Apocalipsis 19, el verso 8. Dice así la palabra del Señor. Y el ángel me dijo: bienaventurados los llamados a la cena de la boda del Cordero. Perdón, estoy leyendo el 9, el verso 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, dice, es las acciones justas de los santos. Muy bien, hermano, la justicia está simbolizada por vestiduras blancas. Ahora noten que las vestiduras blancas que simbolizan la justicia dicen que son las acciones justas. ¿Qué quiere decir acciones justas? Son las acciones que están en armonía con los mandamientos de Dios. Eso es lo que aprendimos en el Salmo 119, 172. Dijo que todos los mandamientos son justicia. Las acciones son justas cuando están de acuerdo con los 10 mandamientos. Y esto está representado por las vestiduras blancas. Hermano, miren, la realidad del Evangelio no la conocemos en una persona por lo que dice. El Señor Jesucristo fue muy claro y Él dijo: por sus frutos los conoceréis. Él no dijo por lo que dijo, dijo: por sus frutos los conoceréis. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, el capítulo 1, y leemos el verso 6. Y mira lo que dice. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, que tenemos comunión con Cristo, y andamos en tinieblas, ¿qué hacemos? Mentimos, dice, y no practicamos la verdad. Ahora, note, yo puedo decir que soy cristiano, eso es lo que significa decir que tenemos comunión con Él. Yo puedo decirlo, pero al final dice que si no importa lo que yo diga, pero si yo ando en tinieblas, entonces miento. Por sus frutos los conoceréis. No es por lo que yo diga, es por lo que yo viva. Y ahora dice que el que anda en tinieblas no practica la verdad.
Entonces, hermanos, el cristianismo no es tanto de saber cosas, no, es qué hacemos con lo que sabemos. Mire, yo he tenido la oportunidad de escuchar a algunos ateos citando la Biblia con una fluidez y con una seguridad que a veces raro se ve en las iglesias, pero son ateos. Y yo siempre digo, si en el universo hay alguien que sabe Biblia, es el diablo. Él sabe más Biblia que todos nosotros. ¿Cuál es el problema de él? El problema de él es que no practica la verdad, él está en tinieblas. ¿Ya? Entonces, el que está en tinieblas no practica la verdad. Si no practica la verdad, está en tinieblas, aunque él diga que tiene comunión con Cristo. Aunque él diga eso, si no practica la verdad, entonces es mentiroso. Y esto nos lleva, hermanos, a aclarar otra cosa, y que es la verdad. Esa es la pregunta que Pilatos le hizo al Señor Jesucristo, pero desafortunadamente no esperó la respuesta. ¿Qué es la verdad? Mire, en San Juan, el capítulo 17 y el verso 17, cuando el Señor Jesucristo está orando por sus discípulos, el Señor Jesucristo dijo esto: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ahora note, dice que la verdad tiene poder santificador. La verdad de Dios. Porque hay un montón de gente diciendo, esa es tu verdad, esa es la de aquellas. Mire, solo hay una verdad, es la verdad de Dios. Y esa verdad de Dios es la que santifica. Y esa verdad de Dios es la que Jesucristo explicó, que es la palabra. Ese precioso libro que tiene usted ahí en sus manos. Esa es la verdad. Ahí está depositado el poder de santificar. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, hermanos, pero en el Salmo 119 y el verso 172, perdón, el verso 100, Salmo 119, sí, ahorita. Salmo 119 y el verso 142. Salmo 119, 142. Dice: tu justicia, note, tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Y tu ley la verdad. Entonces, la palabra, dijo Jesús, es la verdad, pero es que los 10 mandamientos son parte de esa palabra. Y por esa razón es que el salmista dijo que los mandamientos, la ley, es la verdad. O sea, yo no puedo decir que creo la palabra santificadora, que es la verdad, si rechazo la ley. No es posible.
Porque la ley de Dios, los 10 mandamientos son parte de esa verdad, de esa palabra. Y es interesante porque cuando nosotros vamos a la carta de Pablo a los Gálatas, el capítulo 3 y el verso 1 comienza diciendo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ahora, note lo siguiente: la verdad no solo es para saberla, no es solo para conocerla. Según ese texto, es para obedecerla, ¿verdad? Es para obedecerla. Entonces, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cuando yo la obedezco, cuando usted la obedece, cuando el ser humano decide obedecerla, inicia su proceso de santificación por la gracia de Dios. Mientras no haya esa voluntad, entonces la verdad de nada le sirve. La verdad nada le sirve. Mire, es increíble la cantidad de gente que tiene en la mente la verdad, que la conoció. Sin embargo, que no tomó la decisión de hacerla suya, no tomó la decisión de obedecerla, no tomó esa decisión. Entonces, ahora hermanos, ya vimos que es justicia, ¿verdad? Ya vimos que es la verdad. La verdad y la justicia no se pueden separar una de la otra. No se puede. Pero ahora pensemos un poco en qué es tener hambre y sed. ¿Qué es esto de tener hambre y sed? Miren, yo no sé cuántos de ustedes han tenido hambre de verdad o sed de verdad. No sé, porque sucede de que a veces Dios nos bendice tanto que tenemos tal abundancia en la casa de que comemos de más. ¿Sí? Pero el que ha experimentado hambre de verdad o sed de verdad sabe, ¿verdad?, qué es esto. Te voy a contar. Un día en el trabajo andaba con unos muchachos, estudiantes habían venido de una universidad allá en Honduras, y entonces nos fuimos de allá por un caserío de la Vuelta para abajo, caminando al mediodía hasta llegar al río Zumpul. Y entonces un muchacho de estos andaba un aparato que se llama GPS, que él debía de registrar la ruta para que nosotros pudiéramos regresar. Y entonces, cuando estábamos como a la 1 de la tarde, llegamos al río a hacer lo que íbamos a hacer. Y entonces, bueno, estuvimos un ratito ahí y le digo yo, bueno, vamos. Y le digo a él, mira, le dije, ¿registraste los puntos? No, me dijo, no. Y ahora, y entonces no quiero hacer muy larga la historia, hermanos, nos hemos regresado subiendo el cerro perdidos. Ese día caminamos como 6 horas sin agua, a la hora más caliente del día. Hermanos, yo sé lo que es tener sed.
Mire, cuando ya iban a ser como las 4 de la tarde, 4:30 de la tarde, hallamos ahí una quebrada así, media dudosa. Y hermanos, miren, la sed y la deshidratación que teníamos era tanta que ahí bebimos ahora, ¿verdad? Entonces, así como un sediento de verdad anhela ese poquito de agua, así dice que el cristiano anhela ¿qué? La justicia. Así anhela la justicia, ¿verdad? Eso es tener sed. Tener sed es tener un anhelo profundo, sentir una necesidad enorme por algo. Y el cristiano, la necesidad más grande que debe experimentar es la necesidad de ser justo, de ser santo, de ser obediente, de glorificar a Dios. Esa es la necesidad. Nuestra hambre, nuestra sed debe ser eso. Que Dios sea honrado con mi vida. Que Dios me dé por su gracia la santidad que todavía no tengo. Eso es tener hambre de justicia. Pero, claro, cuando usted tiene hambre, ¿qué hace? Le va a ver a la cocina, ¿verdad? A ver qué hay. Y cuando alguien anda con hambre, a veces se come lo que no debe. Recuerdo una vez, teníamos una cocina colectiva cuando estaba estudiando, y entonces yo tenía un yogur ahí, y cuando lo llegué a buscar no estaba. Y entonces pregunto yo ahí entre los compañeros, miren, le digo yo, y un yogur que estaba aquí no lo vieron. Y solo se quedaron mirando así, ¿verdad? Y hubo uno que me dijo, tuyo era, me dijo. Sí, me dije yo, le hubieras puesto nombre, me dijo. Si yo hubiera sabido que era tuyo, no me lo hubiera comido. Sí, le dije, era mío. Ah, bueno, me dijo. Entonces le digo yo, ¿y vos le pones nombre a tu comida? Y entonces me dijo él, es que si yo le pongo un nombre a mi comida, va a ser la primera que van a comer. Entonces, hermanos, no, mire, eso es cuando tenemos hambre, pues. La gente se puede atrever a comer casi cualquier cosa, ¿no? Pero este es un hambre espiritual. Y cuando tenemos esta hambre espiritual, ¿dónde la vamos a saciar? ¿Ah? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios, correcto, ¿verdad? Pero fíjense que es bien interesante, ¿por qué? ¿Cuántos tienen hambre? ¿Cuántos quieren comer arroz? ¿Ah? Ustedes me van a decir, pero es que yo no soy pollo. Los pollos no se lo comen crudo, ¿no? Igual es la palabra. Igual es la palabra. Mire, la palabra así cruda, la gente a veces la agarra y dice, yo no entiendo. Yo no entiendo. ¿Por qué? Porque necesita algo primero. Así como este arroz necesita ser cocinado primero para que sirva de alimento, la palabra también. ¿Y sabe? El primer ingrediente que necesitamos es Hebreos 11, verso 6.
Hebreos 11:6, eso es un texto muy conocido. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ponerme yo a estudiar la Biblia sin fe no sirve. No sirve. Necesito tener fe. Necesito tener confianza en esa palabra poderosa. Eso es lo que le da valor para desatar el poder que el Señor depositó en esa palabra. ¿Qué es el primer ingrediente? ¿Cuál es el siguiente? Mire, en San Juan, el capítulo 7 y el verso 17, el Señor Jesucristo dijo, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá de la doctrina. Entonces, ¿cuál es el segundo ingrediente? Es querer hacer la voluntad de Dios. Es tener deseo de obedecer. Entonces, fe y luego deseo de obediencia, ¿verdad? Es querer obedecer. Ese es el segundo ingrediente. Y luego, el ingrediente definitivo. San Juan, capítulo 14 y el verso 15. Ese texto también ustedes lo conocen. San Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, fíjense que esto es lo que hace la diferencia entre una persona de fe y un legalista. El legalista quiere obedecer sin amar. Sin amar. Ese era el problema de los fariseos. Ellos intentaban obedecer en su propia fuerza, sin amar. Y por eso eran ¿qué? Legalistas. Y todo aquel que se aventura a querer obedecer sin amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, es un legalista. El Señor Jesús fue bien claro. Y Él dijo, si me amáis. Entonces, la palabra debe ir acompañada ¿de qué? De fe, de voluntad para obedecer, y debe estar inundada de amor por Dios y por el prójimo, porque en esto se resumen los 10 mandamientos. Y es interesante, hermanos, ¿por qué? Porque fíjense que allá en 1 Corintios, el capítulo 13, ese capítulo tan hermoso que habla del amor de Dios, 1 Corintios 13, el verso 3 dice lo siguiente. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿de cuánto me sirve? De nada. De nada. Entonces, ¿está claro? Todo lo que pueda hacer, todo el estudio que pueda tener, no me sirve de nada
sino amo a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Ahora, bienaventurados los que tienen hambre, ya vimos que es anhelo de santidad, y sed de justicia, ya vimos que es justicia, ¿verdad? Justicia es que todas nuestras acciones estén de acuerdo con la voluntad de Dios, con los 10 mandamientos. Pero ahora dice, serán saciados. Esta es la promesa. Serán saciados. ¿Qué significa serán saciados? ¿Qué significa eso? Miren, ¿qué es lo que, si yo tengo hambre y sed de justicia, qué es lo que estoy anhelando? Ser saciado. ¿Ah? Ser saciado de justicia. ¿Y qué dije yo que era eso? ¿Ah? Eran las acciones. El hambre y la sed es anhelo de santidad. Nadie puede ser santo si es desobediente. ¿Ya? Entonces, fíjense que dice, serán saciados. Quiere decir que el que es sincero, que el que es honesto en esto, Dios le va a saciar de santidad. ¿Y qué quiere decir ser saciado? ¿Ah? Estar lleno. Exactamente. ¿Ven? Mire, a veces hay gente que celebra los cumpleaños y tiene un pastel bien chiquito y hay un montón de gente. Y entonces, ¿qué hace? ¿Cómo hace para que todos coman? ¿Ah? Le da una porción así de gruesa, ¿verdad? Y especialmente a aquellos que les encanta el pastel, yo no soy uno de esos. ¿Usted cree que quedan saciados? No. No, ellos quisieran el pastel entero, ¿verdad? Quedar saciado quiere decir quedar lleno. Entonces, Dios está diciendo, si usted quiere ser santo, si usted experimenta esa necesidad, ¿y qué? Y tiene fe en la palabra, tiene fe en el Señor, quiere obedecer y ama a Dios, Dios lo va a llenar de santidad. Bendito Dios. Amén. ¿Ah? Porque Él lo ha prometido y las promesas de Dios son seguras. Entonces, hermanos, esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque hay un montón de gente creyendo que eso es imposible. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No. El Señor fue bien claro y Él dijo, lo que para los hombres es imposible, para Dios no es. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, la promesa es que los que anhelan la santidad, Dios se la va a dar. Pero todas las promesas son condicionales, ¿verdad? Todas son condicionales. Nuestra condición es que confiar en Él, tener fe, ¿verdad? Es que querer obedecer, es amarlo, amar al prójimo. Esas son las condiciones, ¿verdad? Y hermanos, es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque nosotros miramos en el futuro una fotografía de un grupo que ha alcanzado esto, en el que esto se cumple. ¿Cuál es ese grupo? Apocalipsis capítulo 7 y verso 9. Apocalipsis 7, 9.
Dice: después de esto, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Qué significan las ropas blancas? Pureza, santidad, justicia. Eso significa. ¿Y qué significan las palmas? Las palmas significan victoria. Entonces, ahí tenemos nosotros que tenemos un grupo en el que fueron saciados con la justicia de Dios. Fueron saciados. Y el mismo grupo aparece en el capítulo 14 de Apocalipsis. Vamos al capítulo 14 y veamos el verso 5. Recuerden, en el 7 dice que están vestidos de vestiduras blancas y tienen palmas en las manos. Ahora veamos acá el capítulo 14 y el verso 5. Dice: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son, ¿cómo son? Sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, hermanos, aquí, mira, aquí está hablando de los 144,000 sellados. Y nosotros debemos de tener muy claro en nuestra mente, a veces cuando leemos, cuando estudiamos, cuando pensamos en los 144,000 sellados, podemos caer en la tentación de pensar en a saber qué nos irán a hacer y a saber cuándo. No piense eso. Piense: yo tengo que ser uno de esos. Porque son los que estén vivos cuando Cristo venga. Entonces, los que son vivos cuando Cristo venga y han permanecido fieles y han tenido la fe, han tenido la voluntad de obedecer y han amado a Dios sobre todas las cosas, esos estarán vestidos de vestiduras blancas con palmas en las manos, habrán alcanzado la victoria. ¿Por qué? Porque Cristo se la dio. Y tienen vestiduras blancas porque son sin mancha delante del trono. En su boca no hay mentira. Pero hay demasiada incredulidad. Muchos creen que eso no se puede lograr. Hermano, es para nosotros el mensaje que Dios le dio, que el Señor Jesucristo le dio a Tomás. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Tomás? Porque había tocado, había creído. ¿Ah? ¿Y luego? Le dijo: porque tocaste, Tomás, creíste, cosas mayores verás. Y le dijo: sé creyente, no incrédulo. Hermanos, si usted no tiene la fe suficiente para creer que Dios le puede dar la victoria sobre todo pecado, sobre toda mancha, sobre toda mentira, eso no va a ser realidad en su vida. ¿Por qué? Porque usted se lo está impidiendo a Dios. Usted tiene que creer eso. Tiene que tener fe en que no es por lo que usted puede hacer, sino por lo que Dios puede hacer en usted.
Es el poder de Dios. Es el poder de Dios, no es el suyo. ¿Verdad? Entonces, Dios puede hacer efectiva la promesa si nosotros se lo pedimos. Romanos, el capítulo 5 y el verso 1, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hermoso. ¿Verdad por qué? Aquí deja bien clarito que la justicia se recibe por la fe. Y dice que cuando recibimos la justicia por la fe, dejamos de estar en contra de Dios. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no estamos peleando con Él. Ya no estamos queriendo andar en nuestras rebeldías. Estamos queriendo ¿qué? Andar con Él. Ser como Abraham, al que el Señor lo llamó amigo. Justificados pues por la fe. Recuerden, la justicia es por la fe. Y la justicia tiene dos elementos. La justicia que Cristo nos da por la fe tiene dos elementos. ¿Cuáles son? Mire, el que tiene que ver con nuestros pecados pasados. Y el hermano Antonio lo ponía de ejemplo del cumplimiento de las promesas inmediatas. Cuando usted se arrodilla y usted le pide perdón a Dios por sus pecados, ¿cuánto tarda Dios en perdonarlo? Rápido. ¿Ya? ¿Se sabe así? Cuando usted le pide a Dios perdón de todo corazón, Dios lo perdona. Entonces, la justicia por la fe incluye primero el perdón por los pecados. Eso se llama justicia imputada. Cristo con su sangre cubre esos pecados. Él ya pagó por ellos. ¿Verdad? Pero la justicia que Cristo nos da por la fe no termina ahí. Hay la otra parte. ¿Cuál? Mire, si yo soy un asaltante de bancos, yo no sé cuán fácil es asaltar un banco hoy, no lo sé. Bueno, nunca lo he sabido cómo es. Pero digamos que yo fuera un asaltante de bancos. Entonces voy, asalto el banco, y de ahí me vengo y me arrodillo al Señor y le digo: Señor, caí, me robé todo ese montón de dinero, perdóname. Y entonces el Señor me perdona. Me perdonó. Pero solo me perdonó. Y yo sigo queriendo asaltar bancos. ¿Ah? Y entonces ya inmediatamente que Él me perdonó, digo: vaya, qué bueno, ya me perdonó. En este momento que no tengo ningún problema, como ya estoy perdonado, ahora voy a planificar el próximo asalto. ¿Está bien? ¿No? ¿Cómo debería ser? Ahí está la otra parte de la justicia. Cristo no solo le perdona sus pecados, sino que también le da la gracia para no volver a hacer, lo libera. Por eso el apóstol Juan dice que Jesús vino para quitar nuestros pecados, quitarnos de nuestra vida, quitarnos de nuestra vida. Entonces, eso se llama la justicia impartida. Dios no solo me perdona, pero Dios me convierte. Dios me da un nuevo corazón, me da una nueva mente, donde están escritos los 10 mandamientos. Él hace un milagro. Eso se llama justicia
impartida. ¿Verdad? Dios no solo me perdona, sino que me convierte. Ahora, volvamos al ejemplo de las altabancas. Si el que asalta el banco lo asaltaba antes, lo asaltó, pidió perdón, de verdad, fue honesto y recibe la justicia, recibe el perdón. Si recibe la justicia, jamás va a pensar otra vez en asaltar el banco. Porque Dios le cambió la mente, le cambió el corazón, le escribió los mandamientos en su mente y en su corazón. Hermanos, es así, y ese es candidato a estar vestido de vestidura blanca y a tener palma en las manos. Y usted y yo somos candidatos, porque no hemos andado asaltando bancos, pero a ver qué hemos hecho. Por lo menos de decir mentiras, yo creo que nadie se escapa, ¿verdad? Ya no digamos otras cosas, no lo sé. Pero no importa. Dios nos perdona y Dios nos hace el milagro de cambiar nuestro corazón para que ya andemos como nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron. Eso es por la fe. Eso es por la fe. Ahora, hermanos, en Hechos, el capítulo 1 y el verso 8, en Hechos 1:8, hay un verso que generalmente asociamos únicamente con la obra misionera. El verso dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y en lo último de la tierra. Ahora yo pregunto, ¿y solo para hacer obra misionera necesitamos ese poder? ¿Ah? No, necesitamos ese poder que viene por el Espíritu Santo para vivir cada minuto de nuestra vida. ¿Ah? Necesitamos ese poder. Necesitamos que el Espíritu Santo permanezca en nosotros para mantenernos sin caer de nuevo en la trampa del pecado. Primera de Juan, capítulo 1, verso 6, dice: si profesamos comunión con Cristo y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y primera de Juan capítulo 2 y verso 9 dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. Primera de Juan capítulo 3 y verso 6 dice: todo el que permanece en él, ¿qué dice? No peca. Hermano, miren, este es uno de los textos que yo diría que es uno de los textos más brutales que hay en la Biblia, porque dice: todo el que permanece en él no peca. No peca. Y fíjense que más adelante, ahí en el capítulo 1 y en el verso 8 dice: el que practica el pecado es el diablo. Entonces, hermanos, aquí tenemos esto, ¿no? Dice que el que está en Cristo no peca. Y el que peca, dice, es el diablo. Ahora, sabiendo eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir consolándonos como hacen algunos, diciendo: no, pero es que hasta que Cristo venga, entonces. No, hermano.
El carácter, la santidad no es cuando Cristo venga, es hoy. Es hoy. No es cuando Él venga. Cuando Él venga va a ser que nuestro cuerpo va a ser cambiado. Pero yo no voy a recibir un cuerpo glorificado si no tengo una mente y un corazón transformados a la imagen y semejanza de Dios. No hay manera. Entonces, recuérdelo bien. El que está en Cristo no peca. Y en 1 Juan 3:4 dijo que pecado es transgresión de la ley. No peca. Pero el que peca, dice, ese, ¿de qué lado está? Del diablo. El que peca es del diablo. Ahora, hermano, miren, Apocalipsis, el capítulo 3 y el verso 1 habla de la iglesia de Sardis. Y a la iglesia de Sardis le dice algo que debería preocuparnos a nosotros. Porque ¿qué le dice? Conozco tus obras. Mire, Dios sabe todo acerca de usted y de mí. Y de todo el mundo. Dice, conozco tus obras. Y dice que tienes nombre de que vives y estás como y estás muerto. Hermano, qué terrible. ¿Será que eso se aplica a nosotros? Que decimos que somos cristianos, que decimos que tenemos comunión con Él. Dice, conozco tus obras. Y a la iglesia de la Odisea, le dice, capítulo 3, conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. No eres ni frío ni caliente. Y como no eres ni frío ni caliente, ¿qué voy a hacer? Te vomitaré de mi boca. Hermano, ¿qué significa ser tibio? Miren, el tibio piensa y cree que es cristiano, pero vive como mundano. Él cree que es de Dios, pero el Señor ya le dijo, el que peca es del diablo. El que peca es del diablo. Y usted puede estar pensando, ay, pero ¿cómo voy a hacer, hermana? ¿Es que Dios le va a pedir a usted algo que no se puede? No, es que prometió el poder. Él dijo, recibiré el poder. Lo que usted y yo necesitamos es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo esto no se puede. Pero con el poder que viene por la presencia del Espíritu Santo, esto es una realidad. Ahora, en Apocalipsis, el capítulo 13, el verso 20, que es el mensaje de la Odisea, que es la iglesia de este tiempo, dice que en el 20 que dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Y qué es lo que dice que hay que hacer? Si alguno oye mi voz, es decir, tome en cuenta lo que dice la Biblia, y abre la puerta, dice, entraré a dónde. Fíjese que no dice entraré en su casa, dice entraré a Él. Entraré a Él, dice, y cenaré con Él. Hermanos, miren, el secreto para no pecar es abrir la puerta para que entre Jesús. Y Él debe permanecer con nosotros. Y el apóstol Juan, en su epístola, dice que aquel en el que permanece la simiente, ese no peca. ¿Por qué pecamos? Pecamos porque le decimos al Espíritu Santo, ahorita no, nos olvidamos de Él. Por eso pecamos. Pecamos porque por ratos sacamos a Cristo de nuestra vida. Por eso pecamos. Y ese es el desafío.
Esa es la invitación. Abramos la puerta y agarremos lo que no se vaya de ahí. Necesitamos desesperadamente la presencia permanente de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Nadie que esté gobernado por el Espíritu Santo va a pecar. ¿No va a pecar? ¿Verdad? Entonces, vamos a tener lo que dice Mateo, el capítulo 5 y el verso 8. Dice: bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Hermanos, pregunto, ¿y los que son del diablo verán el rostro de Dios? No. Al exponerse al rostro de Dios serían consumidos. La Biblia es clara, dice que serán consumidos con el resplandor de su venida, ¿verdad? Entonces, esta es una realidad que usted y yo debemos hacer nuestra, ¿verdad? Es conságrate a Dios cada mañana. Cada mañana asegúrate que Cristo está dentro y no lo dejes salir de ahí. Y cuando la tentación aparezca, dígale: aquí vive Cristo. El apóstol escribió: someteos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Y el diablo qué va a hacer? De vosotros huirá. Entonces, hermanos, someteos pues a Dios. No dejemos que Cristo salga, permanezcamos en el Espíritu. Mientras hagamos eso, tendremos victoria. Podremos tener vestiduras blancas y palmas en las manos. Que Dios haga esa realidad y que nosotros lo permitamos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y ellos serán saciados. Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a cantar el himno número 254.